¿Qué hace que la Biblia sea un libro único? Cuando hablamos de la Biblia, nos referimos a un libro sin igual. Su mensaje y estructura son singulares. Ningún otro libro puede compararse con ella. La Biblia contiene el mensaje revelado de Dios a la humanidad. Nos muestra la urgente necesidad que tiene el ser humano de acercarse a Dios y nos enseña cuál es el único medio para lograrlo. Es un mensaje vital, pues la Escritura también revela el destino de aquellos que rechazan la salvación ofrecida por Jesucristo, la perdición eterna. Por lo tanto, la Biblia no es solo un libro de enseñanzas, sino un mensaje de vida o muerte. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo sabemos que el mensaje de la Biblia es verdadero? Para responder a esta pregunta debemos comprender tres conceptos clave: revelación, inspiración y autoridad. 1. Revelación de Dios. El primer concepto que debemos entender es la revelación. En su sentido más sencillo, la palabra revelar significa desvelar, descubrir o dar a conocer algo oculto. Cuando nos referimos a la Biblia, decimos que es la revelación de Dios, porque en ella Dios se da a conocer. La revelación de Dios en la Biblia se da de manera progresiva, como señala el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Podemos ver cómo Dios se dio a conocer a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló a los patriarcas como Abraham e Isaac. Posteriormente se mostró a Moisés, a quien llamó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. En el Nuevo Testamento la revelación alcanza su plenitud en Jesucristo, como dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En resumen, la revelación de Dios en la Biblia es progresiva y tiene su punto culminante en Cristo. Dios ha querido darse a conocer a los hombres y lo ha hecho a través de las Escrituras. Número 2. La inspiración de la Biblia. El segundo concepto fundamental es la inspiración. La Biblia es el único libro que puede ser llamado inspirado por Dios en un sentido divino. Sin embargo, como explica John Stott, cuando hablamos de inspiración no nos referimos a la inspiración artística o recreativa, como la de un poeta o un músico, sino a una obra sobrenatural de Dios. En 2 Timoteo 3:16, Pablo usa el término inspiración, que en griego es theopneustos, que significa literalmente exhalado por Dios. Esto nos lleva a comprender que Dios exhaló su palabra y los escritores de la Biblia escribieron exactamente lo que Él quiso comunicar. Sin embargo, es importante notar que, aunque Dios inspiró cada palabra, no anuló la personalidad ni el estilo de los escritores bíblicos. Cada autor escribió bajo la guía del Espíritu Santo, pero conservó su estilo y contexto cultural. Otro pasaje clave es 2 de Pedro 1:21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el griego original, la palabra usada para inspirados da la idea de un barco impulsado por el viento. Esto ilustra cómo Dios dirigió a los autores bíblicos para que escribieran su mensaje con fidelidad. Número 3. La autoridad de la Biblia. El tercer concepto clave es la autoridad de la Biblia. Cuando decimos que la Biblia tiene autoridad, afirmamos que su enseñanza tiene gobierno absoluto sobre la vida del creyente. Lo que ella dice es digno de confianza y exige obediencia. A lo largo de la Escritura encontramos que los autores bíblicos reconocían la autoridad de la palabra de Dios. Incluso Jesús mismo confirmó la autoridad de la Biblia utilizándola para enseñar, corregir y enfrentar la tentación. Mateo 4:10. Si Cristo reconoció la autoridad de la Escritura, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Como creyentes debemos someternos a su enseñanza y vivir conforme a ella. Para terminar, la Biblia es un libro único porque contiene la revelación de Dios, nos muestra quién es Dios y cómo podemos acercarnos a Él. Es inspirada por Dios,
No es una obra meramente humana, sino que Dios guió a sus autores. Tiene autoridad absoluta. No solo es un libro de enseñanza, sino la palabra viva que demanda obediencia. Como cristianos debemos valorar la Biblia, estudiarla con diligencia y, sobre todo, vivir de acuerdo a lo que ella enseña.